Bueno, buenas tardes. Ya estamos en la quinta presentación de esta serie sobre reimaginando América Latina en la pandemia, medios, cultura y democracia. El quinto presentador es Marcos Cifuentes, periodista. Eh, Marco va a hablar sobre las mismas preguntas que hemos planteado para toda la conferencia, especial, pero en su caso, desde el punto de vista de los medios y del periodismo. Marco es un periodista con más de 20 años de experiencia, es fundador de dos de los sitios noticias independientes más reconocidos de América Latina y es consultor de redes sociales. Marco ha escrito novelas gráficas, obras de no ficción, contenidos digitales en general, y el último, su último proyecto, que es, como le decía hace un momento, quizá también puede verse como un producto de la pandemia, es creador y presentador de La Encerrona, ¿no? Un proyecto de noticias digitales que narra la crisis nacional de esta emergencia sanitaria en el Perú, ¿no? Que se convirtió en una suerte de crónica periodística en multiformatos sobre este momento de crisis general que atraviesa, que es global, pero que atraviesa el Perú de manera particular, ¿no? Marco va a la descripción de su presentación, una breve que me mandó, dice así: a los peruanos se les prometió un país de primer mundo para sus 200 aniversarios, ¿no? Para este bicentenario. La pandemia no entregó esa promesa, solo reveló lo delirante que era, ¿no? ¿Cómo hablarle a un país en que uno de cada 200 habitantes ha muerto del COVID sin matar también sus últimas esperanzas? ¿Cómo dar forma a un discurso nacional atrapado entre dos opciones que representan lo peor de su pasado reciente? ¿Sí? Entonces voy a dejarle la plataforma a Marco para que converse con nosotros, para que nos plantee su presentación y luego vamos a tener una conversación en la cual le voy a hacer algunas preguntas y también ustedes pueden poner algunas preguntas en el chat y luego todo este video de su presentación y la conversación va a estar disponible con subtítulos en inglés y en español en distintas redes sociales. Gracias, Marco, bienvenido. Gracias, Paul. ¿Cómo están todos? Eh, yo tenía una presentación, pero no sé si se ve o no Sí, sé dónde verla. ahorita va a Eh, salir. que básicamente me quiero centrar en lo que fue la preocupación de la encerrona cuando se lanzó. Para los que no conocen la encerrona, y yo digo que es un podcast, pero eso es reseñarlo demasiado. Eh, La idea es un podcast, pero también teniendo en cuenta que YouTube es la red social hasta ahora más usada, red social en el sentido más amplio de la palabra, pero la red social más usada del Perú, o al menos en la que hay registro, pues ese podcast también sale en audiovisual. Entonces me grabo y, y además se transmite en múltiples plataformas. Entonces quería pasar a la siguiente. Y entonces una de las razones por las que nació la encerrona fue porque yo ya tenía algo más o menos claro, ¿no? Que el Perú es tierra fértil para fake news y para lo que luego la OMS terminó llamando infodemia. Eh, en general, pues toda epidemia genera este tipo de crisis o histerias de desinformación. Pero me parecía que el Perú era un país particularmente poco preparado para el reto, no solo ya de salud, que implicaba pues una pandemia, sino el reto de información que implicaba la pandemia del COVID-19. Entonces, cuando empezó la cuarentena, que fue el 16 de marzo del año pasado en el Perú, eh, yo empecé el programa ese mismo día, ¿no? De hecho, es una cuarentena que se estableció con muy poco tiempo de anticipación. El presidente de entonces, Martín Vizcarra, pues, la anunció con 48 horas o menos incluso, eh, y yo tuve 48 horas o menos para armar este proyecto. Preocupado, entre otras cosas, como les dije, por la desinformación que podía existir y que como se ve ahí, pues, en este gráfico que asemeja imágenes precolombinas, una vieja tradición en el Perú. La siguiente, por favor.
Entonces, una de las condiciones peruanas que creo que impactaron, quizás los otros presentadores ya la han comentado, pero que me parece importante para entender muchas de las cosas que han sucedido en el Perú, es el nivel de informalidad que existe. Es decir, solamente este dato, y como la mayoría de datos que voy a dar a continuación, pues recién se volvieron de público conocimiento durante la cuarentena, al inicio de la cuarentena, ¿no? El 70% de la economía peruana es informal, es decir, está fuera del radar de la SUNAT, de la Hacienda, de la fiscalización tributaria y en general de cualquier tipo de, entre comillas, legalidad, es decir, no, la bancarización, por ejemplo, es mínima en el Perú. Casi nadie tiene una cuenta de banco. Y casi nadie tiene una cuenta de banco porque no tiene sentido ahorrar, porque viven un día a la vez. Es decir, la plata que se gana un día se gasta al día siguiente y así, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, te explica el dato que está aquí en la pantalla, que es el 50% de hogares en el Perú no tiene refrigerador, nevera. Porque si no tienes, si el dinero que entra es el dinero que sale ese mismo día, pues no tiene mucho sentido guardar la comida. Además de por razones de nuestra gastronomía y cómo nos preciamos de los productos frescos que tenemos en el Perú, además de eso, hay este punto de que si, bueno, si tienes dinero que entra en un día y ese mismo día te lo tienes que usar para comer, pues no tienes mucha necesidad de tener refrigerador. Y en la medida que no tienes y en la medida que no tienes refrigerador en una circunstancia como un confinamiento, como una cuarentena, no tienes dónde guardar la comida, dónde mantenerla fresca. Entonces, tienes que salir todos los días al mercado, tienes que seguir saliendo, como hacías antes de la pandemia, todos los días al mercado. Y se detectó, por ejemplo, que en muchas circunstancias los mercados que en el Perú muchas veces son locales muy mal ventilados, pues se volvieron focos de infección. Entonces, en el Perú, muchas de las circunstancias mm, de la economía misma incidieron en el hecho de un disparo de contagios que hizo que la cuarentena finalmente sirviera de muy poco. El gobierno empezó a dar bonos para la gente, dinero para la gente que se quedaba sin sin un ingreso fijo. Pero ese dinero que daba el gobierno no se podía depositar a ninguna cuenta porque la gente no tenía cuentas en los bancos. Eh, no solo porque no tiene capacidad de ahorro, sino también porque los bancos, pues, digamos, son famosamente usureros, entonces no sale a cuenta a ahorrar porque al final lo que te cobran en mil cosas, pues no tiene sentido. Entonces, cuando el gobierno decidía dar bonos, le decía a la gente, bueno, no te vamos a depositar en ningún lado. Lo que tienes que hacer es ir a un banco a sacar tu dinero de ese banco. Pero en algunas ciudades, como Iquitos, por ejemplo, que es la ciudad más grande del mundo a la que solo se puede llegar por barco o por avión. No existe carretera hacia Iquitos. Es una ciudad en el Amazonas. Es de hecho donde nace el Amazonas. Pues Iquitos es la ciudad más grande del mundo a la que no se puede llegar por carretera. En esa ciudad solo hay un local del Banco de la Nación. Y de hecho solo hay dos locales más de dos bancos. Porque es una ciudad abrumadoramente no bancarizada. Entonces cuando se decretó la cuarentena allí y la gente se quedó sin dinero y le dijeron que tenía que le iban a dar un dinero si hacía cola en el Banco de la Nación, pues terminaban haciendo cola desde las 3 de la mañana en el Banco de la Nación en plena pandemia, que la gente aglomerándose, en fin. Tengamos en cuenta que eran los inicios de todo esto en el que incluso en las primeras 2 semanas creo que todavía había ciertas dudas sobre si usar mascarillas o no. Ese es un poco el panorama de un país que parecía estar llamado a ser el nuevo integrante del primer mundo y sin embargo pues no estaba listo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, sobre la base de esta economía
con pies de barro, tenemos una política que en general, como en todos lados, y por eso pongo aquí a Bolsonaro, como en todos lados, pues trató de sacar provecho de alguna manera de la pandemia. Aquí está Bolsonaro, me parece, con un poco con la hidroxicloroquina que lo salvó. Pero siguiente, por favor. Pero también hay la ivermectina, que si ustedes fuera del Perú han escuchado hablar de la ivermectina, pues creo que los peruanos tenemos un poco la culpa. La ivermectina es un antiparasitario veterinario, usualmente de uso veterinario, que por algún motivo entre pues, ciertos médicos del Perú se corrió la voz de que bajaba la carga viral, algo que ya la OMS, la FDA, la Agencia Europea e incluso el mismo Ministerio de Salud hace muy poco ya descartaron. Pero a casi apenas empezó la pandemia, la ivermectina se volvió un meme dentro del Perú. Y aquí, por ejemplo, está el gobierno regional de Junín produciendo ivermectina. La ivermectina se volvió un capital político. Todos los alcaldes querían repartir ivermectina, todos los gobiernos regionales querían producir ivermectina, se jactaban de eso, se siguen jactando, de hecho, hasta ahora. Es más, luego también el meme cambió, porque los memes como los virus mutan. Y el meme cambió y se volvió que no solamente la ivermectina te curaba, sino que te prevenía del COVID. Entonces, yo creo que ese también ha sido un factor para que se disparen los contagios, porque mucha gente tomaba ivermectina, además le decían que tomaba unas cuantas gotas cada 14 días, una locura, porque esas gotas en 24 horas el cuerpo ya se había deshecho de ellas. Y sin embargo, supuestamente era algo que te protegía durante semanas. Eh, en la foto aparece el gobierno regional de Junín, que es un gobierno de extrema izquierda, así como el señor Bolsonaro de la imagen anterior es un gobierno de extrema derecha, ¿no? Para decir que, digamos, en este caso los extremos se tocan y no importa digamos, tu lugar en el espectro político, igual terminas cayendo en fake news. Finalmente lo que estás tratando de hacer es capitalizar las esperanzas de la gente. En el caso particular, además del gobierno regional de Junín, ha resultado que el partido que controla ese gobierno regional actualmente es el partido que ahora mismo está encabezando las encuestas en las elecciones nacionales, es el partido Perú Libre. De hecho, el gobernador, o el que era hasta hace poco el gobernador regional de Junín y que es el fundador de ese partido Perú Libre, es un médico, el señor Vladimir Cerrón, un médico que ha estudiado en Cuba, que tiene una muy buena tradición de médicos, pero también una tradición de capitalización política de esa medicina. Y este señor, Vladimir Cerrón, es el que ha hecho el plan de gobierno, o el que era el plan de gobierno hasta hace unos cuantos días del actual candidato que encabeza las encuestas. Y este señor Cerrón es uno de tantos que estaba repartiendo la ivermectina sin ningún tipo de evidencia. Desde el día uno, en el programa en el que estoy yo, en la Encerrona, te dijo que no había ninguna evidencia para estar repartiendo esta cosa. Que no existía ningún estudio, no existía nada, en realidad. Y sin embargo, esto se politizó y la ivermectina se volvió un capital político no solo de los gobiernos locales, el gobierno nacional también. Ahora vamos a ver eso. Siguiente, por favor. Y antes de la ivermectina, o en paralelo, en realidad, pues hubo la locura de la lejía, más conocida como el dióxido de cloro, conocida como la lejía milagrosa, ¿no? Esto sí no nació en Perú, en realidad, esto nació en los Estados Unidos, vía este señor que se llama a sí mismo científico, pero no es científico, Andreas Kalker, y él dice que el dióxido de cloro, que es un tipo de lejía, es lejía industrial, pues te puede curar un montón de cosas, desde el cáncer hasta, obviamente, la COVID. Esto nunca, por suerte, fue adoptado de manera oficial por ninguna instancia del gobierno, pero muchos congresistas actuales, que para esto hay que
es parte del problema del Perú, que justo en marzo del 2020, que era cuando empezó la pandemia en el Perú, también se instaló un Congreso de transición. Había habido una disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra, que también era un presidente encargado. Eh, y entonces en marzo del 2020 teníamos un presidente que no era el presidente por el que los peruanos habían votado en las elecciones regulares, y un Congreso que no era el Congreso por el que los peruanos habían votado en las elecciones regulares. Era un Congreso que para simplemente cubrir el periodo del Congreso que había sido disuelto. Bueno, en este Congreso nuevo, pues que solamente ha durado un año y medio, ha habido mucha gente con mucho afán de figuración porque, entre otro error del sistema político peruano, no hay reelección. O se prohibió hace muy poco la reelección de congresistas, con lo cual estos congresistas están llamados a atraer la atención sobre sí mismos como sea, para poder regresar a su vida civil y habiendo sacado provecho a este paso muy breve por el Congreso de año y medio. Entonces muchos de ellos sí eran partidarios de esta lejía milagrosa, hasta tal punto que es algo, no, imagino que no tengo que decirlo, pero no hay que consumir lejía. Y es algo que ni siquiera te investiga. Es decir, a nivel médico es como decir que yo quiero investigar que el chocolate me va a curar el cáncer. Digamos que probablemente, ¿no? Eso tiene más sentido incluso. O sea, no sé. Estoy tratando de buscar un ejemplo absurdo, pero así de alucinante, ¿no? Nadie se plantea estudiar si la lejía te cura algo, ¿no? Sin embargo, el Congreso del Perú, hasta hace un par de semanas, ha instalado una comisión de congresistas que van a averiguar ellos algo que ni la OMS, ni la FDA, ni el Ministerio de Salud peruano, ni nadie pues, ha ni siquiera tomado el trabajo de pensar si es que la lejía te cura COVID, ¿no? Y se ha instalado una comisión y se van a destinar recursos a esta comisión para investigar esto, ¿no? Entonces, este es el tipo de noticias que lamentablemente no se combaten en el Perú, porque la prensa tiene un rol muy tradicional, que es el de reportar las cosas, no el de combatir las noticias falsas. Y La Encerrona nació un poco más con esa misión. Y de hecho cada vez más se ha convertido en eso, en un sitio más que un altavoz, un filtro, que yo creo que debería ser el rol de la prensa ahora, teniendo en cuenta que antes los periodistas éramos un altavoz y había muy pocos altavoces. Ahora todos tienen altavoces, literalmente los altavoces están en nuestro bolsillo, en los celulares. Entonces, el rol de los periodistas ya no es coger ningún altavoz porque no sirve de nada, somos uno más, ¿no? El rol de los periodistas tendría que ser un filtro. Sin embargo, la prensa peruana no lo ve así, tanto que en este caso, por ejemplo, de la Lejía Milagrosa, el programa dominical más prestigioso, con más audiencia, planteó el tema como un debate, a favor y en contra, en esta idea totalmente anacrónica ya de buscar un balance entre dos posiciones, ¿no? Y no puede haber dos posiciones cuando un lado está completamente fuera de la realidad, y sin embargo se planteó así, en vez de asumir un rol de filtro, ¿no? El viejo adagio, el viejo refrán que dice cuando hay una persona que dice que está lloviendo y otra persona que dice que no está lloviendo, el rol del periodista no es entrevistar a los dos, sino sacar la cabeza por la ventana para ver si está lloviendo. Pues eso no se está haciendo normalmente en el Perú. Siguiente, por favor. Y este es un caso para mí emblemático. Este señor se llama, no me acuerdo muy bien su nombre, pero su apellido es Cuyubamba. Y su apellido se volvió un emblema de cuán mal están haciendo los medios su trabajo. El señor Cuyubamba, que ven a la izquierda con una especie de bata de médico y a la derecha protagonizando una especie de una película que él mismo grabó, es uno de estos personajes
que se aparecen en los medios diciendo que son una persona que no son. El señor Cuyubamba se hizo famoso porque todos los medios peruanos lo entrevistaron como un peruano, un joven científico peruano que estaba, era parte del equipo que estaba desarrollando la vacuna china. Esto fue el año pasado. Y lo entrevistaron mucho, lo entrevistaron todos los medios posibles, como con grandes bombos y platillos, muy contentos, hasta que pues alguien googleó y descubrió que el señor Coyobamba era un joven aspirante a cineasta, que esa es la segunda imagen, que vive efectivamente en China y que allí ha hecho unas producciones de muy baja calidad y presupuesto, y que aún así de alguna manera logró engañar a los grandes medios que lo presentaron como un joven peruano que además, si no recuerdo mal, estaba desarrollando la vacuna contra no solo la COVID-19, sino la 20, y la COVID-21 y la COVID-22. Siguiente, por favor. La consecuencia de esto, creo que ya lo adelanté, y lo dijo Paul cuando en la presentación, la consecuencia de todo esto, de todos estos factores, tanto económicos como políticos como informativos, es que el Perú es el país más golpeado por la pandemia del mundo. Este es un screenshot que he tomado hoy día. Esta es la cantidad de muertes de Perú, Estados Unidos y la India en función de su población, ¿no? Por muertes por millón de habitantes, ¿no? El drama de la India lo conoce todo el mundo y sin embargo, en proporción, pues el drama del Perú es mucho mayor, ¿no? Una de cada 200 personas ha muerto por culpa de la pandemia en el Perú. Eso es el 0,5% de la población. Esto ya cuando se anunció la mortalidad del virus SARS-CoV-2, se dijo que pues su mortalidad estaría entre el 0,5 y el 1%. Y parece que el Perú va a ser un laboratorio para corroborar hasta dónde puede llegar esa mortalidad. Yo creo que a estas alturas todos hemos perdido gente en el Perú. Entonces y es una combinación de varias cosas. Entre ellas, uno de esos factores, como les digo, definitivamente tiene que ser la desinformación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, todos estos, yo no voy a decir, ese soy yo, transmitiendo el programa. Usualmente lo transmito en este entorno que ven ustedes ahora, pero ese soy yo en julio, que es el verano en el norte, en el hemisferio norte, y ahí estoy yo grabando el programa cuando pude por fin salir de Madrid. Yo vivo en Madrid. Digamos que la foto lo que trata de mostrar es que es un programa que se hace únicamente con un micrófono, como el que no sé si se ve allí, y la laptop. Y no es mucho más, no tengo mucho más recursos que eso. Y una conexión a internet, ¿no? Y aún así, pues, cuando se lanzó la encerrona, yo no soy un vidente ni nada, no podía prever que todo esto que les he contado iba a suceder, pero tenía esta vaga noción de que el país iba a ser muy golpeado, tanto por las condiciones económicas como por las políticas, como por las de información. Y digamos que yo lo único que podía hacer era prender mi computadora y tratar un poco de, aunque sea advertir esas cosas, porque yo creo que combatirlas es en vano. Siguiente, por favor. Entonces, algunas de las cosas algunos casos que abordamos en el programa muy rápidamente, esta es una línea de tiempo y de gastos de cuánto invirtió el Estado peruano en medicamentos que desde el primer día se advirtió que no tenían evidencia de que estaban haciendo bien a la gente. Esto que están viendo únicamente es la hidroxicloroquina en una sola empresa.
Sagitario, que pertenece a ACE Pharma, que es un gran conglomerado, ¿no? Está por gestiones de ministros, porque hemos tenido hasta 5 ministros de salud en lo que va de la pandemia, o 6, ya no sé. Y además con las fechas pues más determinantes y aún así cómo se iba gastando, así como esta línea de tiempo de hidroxicloroquina, que es en la que se gastaron 19 millones y medio de soles hasta octubre del año pasado. En total me parece que fueron 30. También la ivermectina se gastó mucho dinero y casi siempre a una sola empresa, ¿no? Y digamos, este tipo de tablas un poco más amable. Esta es la que hicimos, este es el resultado final, pero digamos que tratamos de hacerlo de una manera más amigable. Ese tipo de tablas es lo que hemos estado produciendo en el programa para explicarle a la gente que a veces hay torpezas que no son torpezas, ¿no? A veces uno se jala los pelos diciendo, pero ¿por qué están comprando esta medicina que obviamente no está teniendo resultados, que no tiene ninguna validación fuera del Perú? ¿Por qué se está haciendo esto? Y bueno, empiezas a ver que hay una empresa que es la más beneficiada y que te apuran resoluciones del ministerio para poder comprar de manera retroactiva, en fin. Este es uno de los casos, en este caso, aquí el principal infractor, digamos, de la verdad era el mismo gobierno, el gobierno del señor Vizcarra, que ya no es presidente, porque, bueno, en fin, líos de la política peruana, pues también fue vacado, y luego resultó que se había vacunado. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, este es un caso sobre el gobierno central. Siguiente, por favor. Luego está este otro caso que es de un particular, si quieren. Este señor se llama Manolo Fernández, es veterinario y él asegura haber estado desarrollando la vacuna peruana. Pero no solo eso, sino que él al inicio era un promotor de la ivermectina y se hizo famoso de hecho se hizo famoso a nivel al menos hispanoamericano, porque un cuadro que él presentó en un canal de televisión pues decía que ponía la ivermectina y la vacuna, y les estoy hablando del año pasado, o sea, la vacuna, no había ninguna vacuna todavía realmente, pero él ponía la ivermectina en un cuadro y la vacuna, así de amplio y general, en otro, y listaba pues los beneficios de una y los supuestos defectos de la otra que, insisto, no existía. Eh, Durante un tiempo también intentó promocionar la dieta alcalina, que es una dieta, bueno, en fin, una cosa que mística a estas alturas. Y como ninguna de esas dos realmente, pues, lo colocaba bien en el imaginario popular, decidió él, ser el creador de una cosa llamada la vacuna peruana, para lo cual recibió financiamiento del Estado peruano. Finalmente postuló y claro, durante meses aseguró que, bueno, ya estaba llegando, hasta y que en realidad no, porque esta sustancia no ha pasado ni siquiera la fase 1, no ha iniciado ni siquiera la fase 1. Ha hecho pruebas en animales, él mostraba una gallina, que le había puesto la gallina Esperanza, y le hicieron reportajes, obviamente, sin ningún tipo de cuestionamiento a lo que estaba diciendo, y le ofrecía esperanza a la gente, y además este puntito de nacionalismo en el que la gente decía, wow, sí, claro, hay esta idea muchas veces de que el Perú no sale adelante por culpa por culpa de que preferimos lo que viene de fuera, ¿no? Cuando nosotros tenemos el potencial de hacer cosas. Bueno, lamentablemente el Perú no tiene ese potencial porque no ha invertido nunca en ciencia y tecnología y no tiene un laboratorio certificado para poder producir vacunas. Argentina lo tiene, México lo tiene, el Perú lamentablemente no lo tiene. Pero el señor insistía que él podía producir la vacuna peruana y en algún momento dio una entrevista diciendo que él ya se la había colocado y que y que a sus trabajadores y a sus familiares. Lo cual, como comprenderán, causó pues un pequeño alboroto porque es algo absolutamente irregular. Lo alucinante fue que
el gobierno, y de hecho hasta ahora el gobierno no ha investigado este caso, a pesar de su propia confesión, y luego él mismo se tuvo que desmentir. Pero allí ya, por suerte, un medio, después de que, digamos que la encerrona estuvimos fastidiando varios meses sobre la trayectoria y las declaraciones de este señor, finalmente un medio grande, el diario El Comercio, pues cogió el guante y se fue a donde vive este señor. Ese señor vive en una ciudad pequeña del sur del Perú, de la costa sur del Perú, que se llama Chincha. Y al parecer, en Chincha había una especie de local en el que gente con dinero, empresarios, grandes empresarios, habían ido desde Lima, que está, me parece, a unos 300 kilómetros, no sé, puede ser un poco, más o menos, unos 300 kilómetros de ahí, pues se iban los grandes empresarios a hacer cola para que este señor los vacune con algo que ni siquiera había sido probado en humanos, salvo él. En Chincha también él fue pues, el principal promotor de la ivermectina preventiva. Lamentablemente Chincha es la provincia del Perú con más muertos en proporción a su población. En la región Ica, que es donde queda Chincha, es la región con más muertos en proporción a su población, y el Perú, donde queda Ica, es el país con más muertos en proporción a su población. O sea, estamos hablando que Chincha ha habido una hecatombe. Chincha es la provincia con más muertos en relación a su población probablemente del mundo. Y este señor allí estuvo incentivando la ivermectina preventiva y de hecho, pues en este reportaje del Comercio, que me parece que fue este año ya, pues encontró que seguían regalándola, ¿no? Y a pesar de que entrevistaban a una señora y la señora decía, sí, mi marido se murió, él tomaba ivermectina, no entiendo por qué se murió, pero bueno, en fin. Este tipo de personas pues casi pasa desapercibida, ¿no? Salvo el Comercio y la encerrona, muy pocos periodistas han sido críticos de las cosas que hace. Al contrario, ¿no? Hay medios que lo levantan, como por ejemplo el medio que vamos a ver en el siguiente cuadro. Este medio se llama Willax, es una especie de Fox News peruano. Se precian un poco de ser los Fox News peruanos. Y este medio, pues además de haber en algún momento tenido un aviso publicitario con el señor Manolo Fernández recomendando ivermectina para que la gente salga a la calle, hay una cosa que hay que entender, ¿no? Este medio, una parte de su agenda de hacer que la gente salga a la calle, es porque el dueño de este medio, este Fox News peruano, tiene centros comerciales que fueron muy afectados obviamente por la cuarentena. Entonces, en la medida que hay prohibición de circular, estos centros comerciales se ven afectados. Entonces, lo que él quiere es que la gente tenga confianza de circular y se le ocurrió que la única manera de hacer que la gente confíe, salga con confianza a circular, pues es que si estaban, entre comillas, protegidos con ivermectina. Y de hecho, literalmente decían, salga con confianza si tomas con ivermectina. No contentos con eso, este medio, Willax, encontró o se le filtraron unos avances de los estudios clínicos de la vacuna china de Sinopharm que se estaban haciendo en el Perú. Como ustedes sabrán, pues en general todos estos laboratorios que están desarrollando vacunas, pues hacen estudios clínicos alrededor del mundo con diferentes poblaciones. Uno de esos es el Perú, donde se ha hecho Sinopharm y Pfizer y me parece que hasta Moderna. Se han hecho estudios clínicos. Entonces se filtró unos resultados preliminares y en la misma semana en la que estaba llegando, estaba iniciándose el proceso de vacunación por fin, que ya se imaginarán, ¿no? El Perú, el país más golpeado, y de pronto un país que en medio de la pandemia pues se tumbaron a su presidente, tuvo que armarse otro gobierno de transición. Ese gobierno de transición también cayó porque nadie lo quería, tuvo que armarse otro, en fin, en medio de estos líos,
Y además se descubrió que el presidente que había sido vacado pues se había vacunado ilegalmente. Digamos que un país con la moral muy abajo. Y finalmente en la semana que el gobierno, que es un gobierno de centro, pero que para estos señores de Willax pues son más o menos comunistas porque son una especie de Fox News peruano, los acusan de ser eso, comunistas, terroristas, en fin. Pues este canal dijo, basado en estos resultados preliminares, algo que es mentira, que la vacuna tenía una efectividad del 11%. ¿No? El señor que ven allí, el calvo, es el periodista, y el señor que está leyendo el papel es un médico o un biólogo en realidad. Pero no es cualquier médico o biólogo, es el asesor principal de Keiko Fujimori, que es la otra candidata que está ahora postulando a las elecciones. El primero es Pedro Castillo, del que les hablé, el señor Cerrón, que estaba repartiendo ivermectina. Pues la otra candidata no es mejor. Tiene a este señor como su asesor principal en salud. Y claro, ellos, igual que Willax, le hacen oposición al gobierno actual y en su afán por hacer oposición, que es legítimo hacer oposición, pues no titubearon en tumbarse absolutamente todo el proceso de vacunación con algo que es mentira, ¿no? Allí dice cepa de Beijing, de Pekín, efectividad 11%, ¿no? Lo cual es mentira, ¿no? Porque en realidad era la cepa de Wuhan. ¿Cuál es la diferencia? Dirán, ¿cuál es la importancia? La cepa de Wuhan es un tipo de... Sinopharm tiene dos vacunas, la de Beijing y la de Wuhan. La de Wuhan no es la que se aplica en el Perú y de hecho no se está aplicando en casi ningún país y de hecho el Sinopharm no la ha sometido a la consideración de la OMS porque efectivamente tiene una eficacia muy baja. Y esa es la eficacia de 11% que se ve allí, que no es 11%, pero en fin. La que compró el Perú y la que se aplicó en el Perú es la de Pekín, la de Beijing que se ve allí, que tiene una eficacia ahora ya corroborada hace un par de semanas por la OMS de 70 y algo, ¿no? Sin embargo, estos señores en la semana que había llegado las vacunas al Perú, que de pronto había un poquito de esperanza en la gente, mintieron y dijeron que era la de Beijing, que era la que había comprado el Perú, tenía 11%, ¿no? Y este señor, el asesor de Keiko Fujimori, dijo que era una vacuna como agua, era literalmente como inyectarle agua a la gente, y es más, basado en una lectura absolutamente antojadiza de las cifras, dijo que la vacuna daba más COVID del que curaba, lo cual por supuesto es una locura y es absolutamente falso, ¿no? Entonces estamos hablando que no solamente son los políticos o el gobierno, no solamente son particulares interesados, sino que tienes un canal 24 horas al día dedicado también a esparcir noticias falsas, ¿no? Siguiente, por favor. Ya quería terminar un poco con eso. Entonces, digamos que teniendo todo eso, lo que nosotros en Terrona pues hemos tratado de hacer es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Hacer algo que, pero lo comenté un poco al inicio, hacer algo que en general ya no se recomienda. Usualmente ahora lo que todo el mundo recomienda pues es rendirse ante el algoritmo, ¿no? Es decir, crear contenidos construidos de tal forma que el algoritmo de YouTube te privilegie o que el algoritmo de Facebook te privilegie o el de TikTok haga que salgas ante la gente, ¿no? Y lo que hemos hecho en Encerrón es todo lo contrario. Hemos hecho un producto que tiene ciertas condiciones para que sea maleable, es decir, para que pueda discurrir en todas las plataformas posibles, pero no cedemos ante ningún algoritmo ni tiene ninguna pretensión de llamar la atención comercialmente ni nada, pero confiamos mucho en la gente, en esta idea de que así como las fake news se esparcen, pues también el combate a esas fake news se puede esparcir. Y entonces esta es gente, como verán, de todas las edades, se ha tomado foto escuchando. Hay una toma que es un celular, estamos en Telegram, estamos en WhatsApp. WhatsApp es muy importante porque muchos señores mayores, la generación de mi padre que tiene 80 y varios,
Tiene Facebook, pero no entra todos los días a su Facebook. Lo que sí entra todos los días y consulta, y sobre todo en cuarentena, consulta todos los días es el WhatsApp, ¿no? Entonces era muy importante estar en WhatsApp. Entonces el programa que dura 15 minutos se parte en tres y se envían tres bloques de 5 minutos por WhatsApp y por Telegram primero, solo de audio. Y eso tiene una llegada muy, muy impresionante. Y luego ya se sube a YouTube, a Facebook, a todas las plataformas posibles. Pero la idea aquí es generar comunidad que tenga además un arma para decirle a la gente que le ha mandado una noticia falsa, decirle, oye, mira, esto que me has mandado es falso por esto, te lo reenvío. Y le reenvía un enlace del programa. Siguiente, por favor. ¿No hay más? Creo que había uno más. Ah, sí. Bueno, esto es solamente para terminar, que es el programa salió en marzo del año pasado, tiene poco más de un año, y tiene esta comunidad. La idea es eso, generar este, un, un espacio. No hay uno más, pero, me he equivocado seguramente. A ver el siguiente. ¿No hay? No. Oh, no, entonces regresa, por favor. Perdona. Lo que pasa es que estaba seguro que había uno en el que decían las tres C. Pero bueno, el programa tiene un montón de campañas. Una de esas campañas son las tres C, que yo en mayo del año pasado me enteré que en Japón, donde legalmente no pueden confinar a la gente por una cosa de la constitución de Japón es excesivamente liberal, quizás en el mejor sentido de la palabra, como una especie de respuesta ante lo autoritario que había sido el régimen pre-Segunda Guerra Mundial. Entonces, constitucionalmente no se puede dictar una cuarentena nacional. El gobierno de Japón pensó cómo hacer para, digamos, enfrentar esta prohibición de prohibición y llegaron a la conclusión que había que recomendar, había una técnica que traducido al español, y lo traduje, primero se tradujo al inglés y yo traduje eso del inglés al español, eran las tres C, que era evitar los espacios concurridos, los encuentros cercanos y los espacios concurridos, encuentros cercanos y los espacios cerrados, y los lugares cerrados. Entonces, digamos que esas tres C las estuve machacando desde mayo del año pasado y hace un par de meses me alegró mucho ver que el gobierno peruano las había recogido y las había empezado a usar, ¿no? Más vale tarde que nunca. Y bueno, simplemente ya con esto quiero cerrar que desde ese momento el programa no solamente ha sacado 2 libros, sino que bueno, ha generado una comunidad, ha generado alguna, algún impacto en la gente. Y eso me gustaría pensar que de algo ha servido, ¿no? Digamos, el panorama en el Perú es muy duro. Eh, pero bueno, si un poquito de información puede ayudar en algo y aliviar algo de todo esto que estamos viendo, pues creo que ha valido la pena. Eso, muchas gracias.